sabiendo que tú estás aquí en medio de nosotros. Y te suplicamos, Padre bueno, que nos lleves a ser tan perseverantes como el labrador, tan disciplinados como el atleta y tan sufridos como aquel que está en la trinchera de la batalla por causa del Señor Jesús. Ayúdanos a vivir en esperanza, Señor, sabiendo que lo mejor no está en este mundo, sino en el futuro glorioso que tú nos has prometido. Padre, sigue hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos, que tu Espíritu toque nuestro corazón, nuestra mente y nos lleve a tomar decisiones que puedan transformar nuestra vida. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Vivir enfocados, escúchame bien, vivir enfocados en el futuro glorioso que tenemos en Cristo cambiará nuestra perspectiva de la vida y las decisiones que tomemos cada día. Vivir enfocados en el futuro glorioso que tenemos en Cristo cambiará nuestra perspectiva de la vida y las decisiones que tomamos cada día. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, sabía que probablemente pronto iría a casa, a la eternidad. Y él, escribiéndole a su discípulo Timoteo, quiere hacerle encargos de alta prioridad para su vida. Y en los versículos que vamos a reflexionar en estos momentos, queridos hermanos, Pablo quiere que Timoteo tenga su mente y su corazón enfocado en las verdades del Evangelio y que eso lo lleven a que cada aspecto de su vida no solo se viva para el tiempo presente, sino con la perspectiva de que vivimos para la eternidad. Abre tu Biblia, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 15 al 21. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tienen? A ver, hombres. A ver, que se escuche la intensidad. ¡Hombres! Eso, vamos a leer la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo, hermanos, le está instruyendo a su discípulo Timoteo a que pueda ser un hombre esforzado, dinámico, activo en su caminar con Dios. Procura con diligencia. Enfócate en algo que es de suma prioridad para tu vida y para el ministerio. Y hermanos, lamentablemente, muchos hombres viven en un estado de apatía permanente. No solo en las cosas de Dios y la fe, sino lamentablemente en la mayoría de los asuntos de su vida. Otros sí son activos, son esforzados, son dinámicos, pero su mente y su corazón están enfocados solo en las cosas temporales de esta vida y olvidan que estamos solo de paso en esta tierra y que nuestro destino está en el reino de Dios en la eternidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos procurando con diligencia prosperar económicamente?
Otros están atrapados en sus hobbies, en sus vicios. Algunos más, hermanos, están tan enfocados en su apariencia personal. Y mira, muchas de estas cosas no es que sean malas en sí mismo, pero pueden tener la capacidad de que perdamos la perspectiva, el enfoque de lo que es verdaderamente importante para ti y para mí como hombres de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, enfócate, procura con diligencia. ¿Y dónde debe estar el enfoque de nuestra mente y de nuestro corazón? Mira la siguiente frase en el versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si somos honestos, hermanos, a la mayoría de nosotros como hombres sí nos importa lo que otros piensan de nosotros, ¿o no? E intentamos proyectar una imagen. Pero quiero decirte que lo más importante no es lo que piensan otros de ti, incluso tampoco es importante lo que tú piensas acerca de ti mismo. Lo más importante es lo que Dios ve y piensa de quién eres tú hoy. Y Pablo le dice a Timoteo, enfócate en presentarte aprobado delante de Dios. El vocablo griego que usa Pablo significa genuino, ser auténtico. Y hermanos, lamentablemente muchos cristianos o que se identifican como cristianos viven atrapados en lo que yo le llamo una fe pirata. Según una encuesta realizada en 2022, fíjate bien, 7 de cada 10 mexicanos compran productos pirata. Y a lo mejor la mayoría de nosotros aquí en algún momento hemos ido, ya sabes, a ciertos lugares donde venden cosas piratas. Me acuerdo en cierta ocasión, fui con mi hermano, un hermano en la carne que tengo. Ya hace años fuimos a ver un partido de los flamantes y poderosos Gallos Blancos de Querétaro. Dicen mis hijas, papá, tú le vas a puro equipo chafa. Le vas a los Gallos, le vas al Veracruz y le vas a la máquina de ilusiones que es el Cruz Azul. Y me acuerdo que cuando mis hijas me dijeron eso, ellas en toda su vida nunca habían visto campeón al Cruz Azul. Hasta hace creo 3 años, ¿no? Volvió a ser campeón. Y me acuerdo que fuimos al estadio, mi hermano y yo, a un partido de los Gallos, creo que justamente venía Cruz Azul. Y entonces nos paramos a curiosear, ya sabes, en esos grandes puestos donde están las camisetas de la última temporada, ¿no? Y por curiosidad dijimos, oiga, ¿y cuánto vale? No, pues vale 1,200. Entonces dijimos, bueno, pues como que para ser del Gallo sí está medio cariñosa. Y entonces empezamos como a retirarnos y el hombre, fíjate bien, que vendía el producto oficial, nos dice con voz más bajita, también tengo la réplica, por si les interesa. Y cuesta 800 pesos. Y yo estaba pensando en eso. ¿Qué es lo atractivo de los productos pirata? Usted dígame. En primer lugar, que tiene un precio más barato. Está a la mano, ¿no? Lo puedes comprar en el tianguis, lo puedes comprar en el mercadillo por ahí. Tiene un precio más bajo y está al alcance de nuestro bolsillo. En cuanto a calidad, se ve ahí más o menos aceptable y pensamos que es un precio justo porque el original se nos hace caro.
y por otro lado, pues se parece tanto al original muchas veces. ¿Y qué es lo que importa? Que yo me la quiero poner y la quiero presumir como si fuera la original. Porque fíjate bien, mucho de lo que se compra como producto pirata, el propósito es decir, mira, aquí traigo el logo de tal marca que vale caro y es la imagen que yo quiero proyectar. Pero en el fondo, queridos hermanos, es una manera de autoengañarnos. Porque queremos dar una imagen de algo que en verdad no podemos tener. Y entonces llevamos la marca del zapato, llevamos la marca del jeans, llevamos la marca de la camiseta, pero nos estamos autoengañando porque lo que traemos puesto, aunque parece, no es auténtico. Pero queremos mostrarlo como si fuera auténtico. Quizá por el deseo de querernos sentir bien, por el deseo de que los demás vean que nosotros somos exitosos, que estamos prosperando, pero no es auténtico, es pirata. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que un producto no es auténtico? En primer lugar, porque la calidad es inferior a la del original. Muchas veces en el empaque, en la calidad, en la durabilidad del producto. En segundo lugar, nos damos cuenta que no es auténtico porque el precio es significativamente más bajo que el del original. Y también nos damos cuenta que no es original por el lugar donde lo venden. No es la tienda autorizada, no es la tienda de la marca. Y tomando esto como una analogía, queridos hermanos y amigos, creo que hay muchos creyentes y muchos hombres que viven atrapados en una fe pirata. Una fe que se parece mucho al original, pero cuando la comparamos con las características de la fe bíblica, nos damos cuenta que es inferior. Es una fe light, una fe que no exige tanto, una fe que podemos moldear a nuestro gusto. Para muchos cristianos de nuestro tiempo, les gusta acercarse a un Jesús creado a su propia imagen y semejanza de uno, y no al Jesús revelado en las Escrituras. Porque de repente, hermanos, cuando estamos conociendo a Cristo o queremos caminar más cerca de Él, nos damos cuenta que este Jesús que está revelado en los evangelios es un Jesús que pide todo. No es un Jesús que está dispuesto a recibir las migajas de lo que le quede de tu corazón o de tu vida. Él dice, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese Jesús revelado en los evangelios muchas veces no nos resulta tan atractivo como el Jesús que a veces nosotros queremos construir, fabricar. Y lamentablemente en muchas iglesias es el Jesús que están ofreciendo a los creyentes. Pero Pablo le dice a Timoteo, mira, enfócate, procura con diligencia presentarte auténtico, aprobado delante de Dios. Y hermanos, esas palabras son para ti y para mí. El problema de ese Jesús, que es una fe pirata, hermanos, es que esa fe pirata no tiene el poder para salvar. Esa fe pirata no te sostendrá en los momentos difíciles de la vida. No transformará tu corazón ni tu vida. No te hará vivir enfocado en Dios y en su reino. Y hermanos, todos sabemos lo que dice el dicho conocido. Lo barato sale caro.
Y al final, hermanos, sería algo muy triste y una gran pérdida que por seguir una fe pirata perdamos todo. Y luego dice el apóstol Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchos hombres tienen fe en Dios, saben que necesitan a Dios en su vida, tienen en el fondo el deseo de estar cerca de Él, pero hay algo en su vida, pecado, que les impide mantenerse cerca y más bien se mantienen a una distancia razonable de Dios. Ahora, hermanos, ser auténticos para Dios no significa ser perfectos. Todos sabemos que en esta vida terrenal ninguno de nosotros será perfecto. Nuestra fe en Cristo aún está en construcción, no es perfecta. Nuestro amor y nuestra obediencia a Dios son imperfectas, porque tú y yo sabemos que día a día estamos luchando con esa naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros. Y Dios, por su gracia, nos concede victoria en muchas ocasiones, pero otras veces nuestra carne nos gana, cedemos y le fallamos al Señor. Pero recuerda lo que nos acaba de compartir el pastor Ramón. Si nosotros fuéramos infieles, Él, dilo conmigo, permanece fiel. Y esa es la gracia de Dios. Ese es el descanso de Dios para nuestra vida. Hermanos, tú y yo podemos ser auténticos para Dios cuando vivimos confesando constantemente nuestros pecados, recibiendo la gracia y el perdón y la limpieza que el Espíritu Santo de Dios nos da en Cristo Jesús. Dice Pablo aquí a Timoteo, un siervo auténtico usa bien la palabra de verdad. Y el término griego que usa Pablo para traducir usar bien es muy interesante. Puede significar dividir o trazar de manera correcta la palabra de verdad. Y mira, te voy a dar un ejemplo de lo que yo me dedico como ingeniero. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Uno puede tener un gran proyecto, un proyecto arquitectónicamente hermoso, funcional, que pues va a impresionar a prácticamente todo. Pero para que ese proyecto pueda llegar a ser realidad, se requieren dos cosas. En primer lugar, se requiere estudiar el proyecto e interpretarlo adecuadamente. Conocerlo bien. Y en segundo lugar, se requiere trazarlo correctamente durante el proceso de construcción. Y te voy a platicar algo de lo que yo hago. Desde hace unos 26 años me dedico a lo que se llama topografía. Y para poder hacer trazos precisos, usamos equipo de alta precisión para poder medir. No sé, ustedes a lo mejor han visto de repente ahí en la calle, cerca de su casa, a algunas personas con un equipo que a veces pensamos que es como una camarita, ¿verdad? Mira, te lo voy a presentar.
Este equipo se llama Estación Total. Es un equipo electro-óptico de alta precisión para medir. Funciona a través de un rayo láser que tira hacia un objetivo y tiene la capacidad de medir el tiempo en que el rayo va y viene, y a través de eso calcula la distancia. Ahora mira, tú puedes conocer bien el proyecto, pero necesitas trazarlo correctamente para que llegue a ser una realidad. Y hay muchos factores que pueden obstaculizar que se haga un trazo correcto. Por ejemplo, no importa que tengamos un excelente equipo si no sabemos bien cómo operarlo, si no conocemos bien sus capacidades. Por otro lado, a lo mejor tengo un buen equipo, pero no me he dado cuenta de que está descalibrado, de que necesita ciertos ajustes. Otra cosa que puede pasar es que yo, al introducir los datos del proyecto que quiero trazar, lo haga de manera equivocada. Y mira, te cuento esto porque quiero tomar una analogía de esto. Dios tiene un proyecto hermoso para nuestras vidas, que va a resultar para su gloria y para nuestra bendición. Pero si no trazamos correctamente la palabra de verdad, si no la dividimos, si no la conocemos, probablemente lo hagamos de manera incorrecta. Hermanos, nosotros debemos ser hombres de la palabra de Dios. Debemos pedirle a Dios amor por su palabra. No es suficiente con lo que tus pastores predican los domingos. Claro que es muy bueno. De nada a eso es bueno. Pero Dios quiere que tú y yo entendamos la urgente necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios y de dividirla, de trazarla correctamente para que cada dimensión de nuestra vida pueda estar siguiendo la buena voluntad de Dios, que siempre, siempre es buena, agradable y perfecta. Porque dime una cosa, ¿de qué sirve que tengamos un proyecto hermoso? ¿De qué sirve de que tengamos un proyecto bien funcional si no lo conocemos bien y si no lo aplicamos bien? Hermanos, necesitamos la palabra de Dios asimilada y aplicada en cada decisión que tomamos en la vida. Porque lamentablemente lo que muchas veces hacemos, hermanos, es que para algunas cosas sí y para otras cosas no. Y entonces como que somos muy selectivos o parciales en seguir la verdad de Dios en nuestra vida. A todos nos encanta el Salmo 1 cuando dice, y todo te saldrá bien. Y todo lo que hagas prosperará. Y todos decimos, amén. ¿O no? Pero olvidamos lo que Dios dice. De día y de noche medita en su ley. Cuando Dios habló con Josué al principio de su libro, le dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mira, muchas cosas nos atraen del Evangelio. Muchas cosas de lo que Dios nos dice en su palabra nos parecen prácticas, nos parecen interesantes. Pero nuestro corazón a veces está dividido y no ha entendido que necesitamos conocer bien la palabra de Dios
pero al mismo tiempo necesitamos trazarla bien para que podamos aplicarla de manera correcta en nuestra vida. Así que mi deseo y mi oración, hermanos, es que tú y yo seamos hombres de la palabra. Que la amemos, que la guardemos en nuestro corazón. Porque quiero decirte que en los mayores momentos de necesidad de tu vida, la palabra de Dios será usada por el Espíritu de Dios para fortalecer tu vida, para sostenerte, para darte esperanza, para recordarte quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer y lo que ha prometido para ti. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios como auténtico, como aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué pasó con estos dos individuos? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermanos, para no perder el enfoque, debemos evitar, dice la NTV, traduce así, las conversaciones inútiles y necias que solo nos llevan a una conducta más mundana. Y es que mira, hay muchos creyentes que tienen una fe pirata, que van a tratar de vendérsela a otros. Te van a tratar de decir que hay otra manera de ver la vida cristiana. Van a tratar de diluir las verdades del Evangelio. Algunos te van a decir, hay que releer, hay que reinterpretar, hay que contextualizar lo que Dios dice en la palabra, porque los tiempos han cambiado. Ciertamente los tiempos han cambiado y la manera de llevar las verdades del Evangelio a veces tienen que los métodos, déjame decirlo así, el regalo del Evangelio a veces tiene que cambiar de envoltura, pero no el Evangelio. Porque la necesidad del ser humano sigue siendo la misma. Y hermanos, nosotros conociendo al Cristo resucitado, del linaje de David, hermanos, necesitamos permanecer firmes con un sustento, un fundamento sólido en la palabra, nuestra fe. Porque si no, con mucha facilidad vamos a ser movidos, vamos a ser desenfocados. El enemigo buscará formas sutiles y convincentes para que te desvíes del enfoque de presentarte auténtico delante de Dios. Y es que, hermanos, el enemigo nos engaña, haciendo que perdamos nuestro enfoque. Y muchas veces estamos mirando solo la vida presente y se nos olvida que la vida se va rápido. Mira, déjame ilustrártelo así. Cuando somos jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay por acá? ¿Cuántos jóvenes hay por aquí esta tarde? Eso. Cuando somos jóvenes,
Muchas veces pensamos que tenemos un largo, pero largo tiempo de vida. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, cuando tenía unos 25, como que uno siente que la vida es larga, que nunca se va a acabar. Pero hermanos, cuando empezamos a acumular juventud, perdóname ahí, cuando empezamos a acumular juventud, nos damos cuenta que en realidad nuestra vida terrena es este pequeño pedazo comparado con la eternidad. Y ponme atención, lo que hagamos y decidamos en este breve espacio de tiempo va a afectar significativamente el resto de tu existencia en la eternidad. Si en este breve tiempo, ¿cuántos años les dice la palabra? ¿70? ¿80? De repente como Silvia Pinal, ¿no? 93, pero o sea, son casos aislados. Si en ese breve tiempo de vida no tomamos la decisión más importante, la primera, creer y hacer a Cristo nuestro Salvador y Señor, ¿cómo va a ser el resto de la eternidad? ¿Cómo va a ser? Perdidos, excluidos de la presencia de Dios, expuestos al juicio de Dios. Ahora, si en este breve pedazo de tiempo que tenemos en la vida terrena, entregamos nuestra vida a Cristo, pero no vivimos enfocados en el futuro glorioso que Él ha prometido para nosotros, ¿cómo va a ser el resto de la eternidad? Acuérdate que el Señor dio muchas parábolas hablando de recompensas para aquellos que han entendido que de nada sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Para aquellos que han entendido que seguir a Cristo significa ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Versículo 19, por favor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mira, este es el sello de autenticidad de la verdadera fe. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo sé si soy o no un seguidor auténtico de Jesús? Muchas marcas tienen lo que se llama un sello de autenticidad, ¿no? Un holograma, ciertas características que no son fácilmente duplicables. Pablo nos dice que la verdadera fe tiene su sello de autenticidad. El primero es que Dios conoce a los suyos. No es un asunto de suerte, no es un asunto de, bueno, a ver si logro ir al cielo. Es una decisión que tomamos aquí en la tierra. Y tú y yo, conociendo las verdades del Evangelio, ha llegado un momento en nuestra vida en que hemos decidido no solo creer en Jesús como Creador y como Salvador, sino hacerle mi Salvador y mi Señor. Porque, hermanos, amigos, hay una enorme distancia entre decir Jesús es Señor a decir Jesús es mi Señor. Hay una enorme diferencia entre reconocer a Jesús como Salvador y decir Jesús es mi Salvador.
Y el Señor sabe quiénes son sus ovejas. ¿Y cuál es el requisito para ser oveja del Señor? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo primero, queridos hermanos, que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos, como Pablo le dijo a los corintios, y ver si sí estamos o no estamos en la fe. Ahora, la segunda parte de ese sello de autenticidad es que hay una congruencia entre lo que creo y la experiencia de vida, de fe que tengo. Conoce el Señor a los suyos, y luego, ¿qué dice Pablo? Apártese de iniquidad los que invocan al Señor. Ahora quiero decirte una cosa. Ese deseo de querer hacer lo que agrada a Dios no es el resultado de que somos buenas personas, de que somos buenas gentes, de que somos personas religiosas, con buena moral. Hermanos, sin Cristo tenemos una naturaleza pecaminosa que irremediablemente ¿a dónde nos lleva? ¿A lo bueno o a lo malo? Al mal. Pero Romanos capítulo 8 dice que cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos da el más maravilloso de los regalos que podemos recibir, que es la presencia de su Espíritu en nosotros. Y es su Espíritu quien nos va a guiar los más profundos anhelos de nuestro corazón para poder anhelar, para poder desear, para poder hacer aquello que es agradable a Dios. Por eso, hermanos, si nosotros queremos ver el sello de la fe auténtica en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es examinarnos y ver si estamos o no estamos en la fe. Y en segundo lugar, tenemos que analizar la evidencia que vemos de lo que está ocurriendo en nuestra vida. ¿Somos perfectos ya, hermanos? No. Pero lo que sí Dios va a hacer en nosotros es que su Espíritu va a guiar los anhelos más profundos de nuestro corazón para poder hacer lo que es agradable a Él. Y si estás luchando con un pecado, estás luchando con un hábito, quizá hay una mujer ahí en tu ambiente laboral que está haciéndote tropezar, que está siendo atractiva para ti. Quizá estás amarrado con las redes sociales y la pornografía que ahí abunda. ¿Y sabes qué pasa, hermanos? Que muchas veces nos sentimos tan avergonzados de esos pecados ocultos que tenemos, que eso nos impide poder acercarnos a Dios libremente. Pero es la gracia, hermanos. Es el perdón de Dios. Y es la obra de su Espíritu lo que nos puede dar victoria. Mira lo que dice Gálatas 5:23. Ahí lo tengo en pantalla. 5:16, perdón. El apóstol Pablo en esta epístola dice... ¿Lo pueden leer conmigo? Todos en voz alta. Que dice, vamos a leer la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando uno lee este pasaje en Reina Valera, hermanos,
parece que hay dos imperativos, dos ordenanzas. La primera, ¿cuál es? Andad en el Espíritu. Y pareciera que el segundo imperativo es no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, la estructura gramatical en este texto es muy curiosa porque se trata de un imperativo, fíjate bien, en voz pasiva. Si te gusta la gramática, es muy interesante. Porque es una orden, pero yo no soy el agente de cambio o de la acción de esa orden. Este texto pudiera traducirse así: anden en el Espíritu y no satisfacerán los deseos de la carne. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, uno es resultado de otro. Y cuando nosotros comprendemos que en nuestras propias fuerzas no podemos derrotar nuestra naturaleza pecaminosa, sino que es el Espíritu de Dios quien nos va a dar esa capacidad, entonces, hermanos, entenderemos que el camino es vivir con un corazón dispuesto, rendido al Espíritu de Dios, para que su poder, su gracia, nos dé victoria sobre nuestra lucha contra el pecado de todos los días. Porque yo no sé tú, pero yo todos los días lucho contra mi naturaleza pecaminosa. ¿Usted no? ¿Y cuál es la clave? Rendirme al control de su espíritu. Y entonces de esa manera, hermanos, vamos a ser auténticos delante de Dios. Y vamos a poder ver el sello de autenticidad de que Dios vive en nosotros. Él nos conoce y nosotros, por obra del Espíritu, nos apartamos de iniquidad. Finalmente, Pablo dice en los últimos versículos que me toca a mí compartirles. Una gran pregunta. Entonces, si todo depende del control, la pregunta es: ¿quién controla, quién conduce el auto de tu vida? Porque a todos nos encanta la idea de que Jesús va con nosotros, ¿o no? De que Jesús está con nosotros. Pero déjame ilustrártelo así. Hay dos maneras de que Jesús, según nosotros, vaya con nosotros. Que lo llevemos de copiloto o de que Él haya tomado el volante. Lamentablemente muchos de nosotros queremos llevar el volante. Y queremos llevar a Jesús ahí para que nos bendiga, para que nos proteja, para que nos ayude, casi como si fuera la pata de conejo, ¿verdad?, de la suerte, para que nos vaya bien. Pero no olvides una cosa: Jesús es Señor. Y nosotros tenemos que aprender en este proceso de ser auténticos que necesitamos rendir el control a Él. ¿Quién conduce el auto de tu vida? Versículo 20. Pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos, ¿qué tipo de usos? Honrosos. Dígalo conmigo. Usos honrosos. Y otros para usos viles.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué va a ocurrir? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo aquí, hermanos, está haciendo una analogía con los utensilios que había en una casa en aquel tiempo, una casa pudiente, ¿no? Y Pablo dice, mira, ahí en una casa hay vasijas de oro y de plata. Pero también hay trastes o vasijas de madera y de barro. Y las vasijas de oro se usan para cosas especiales. Para honra. Dime, ¿quién recoge las sobras de la comida en una vasija de oro? ¿O quién recogería el estiércol de los animales en una vasija de plata? Un uso vil. Yo quiero decirte que Dios en Cristo nos ha hecho nuevas criaturas para que seamos para honra, para gloria. Somos adornos de la gracia de Dios. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión día a día de limpiarnos de esas cosas, para que Dios pueda usarnos para usos honrosos o para usos viles. Esta cuchara fue diseñada y fabricada para un uso especial. ¿Alguien sabe para qué sirve esta cuchara? Para servir un helado. La persona que la pensó, la diseñó y la fabricó quiere darle un uso para algo delicioso. Pero nosotros pudiéramos darle otro uso. Pudiéramos usarla para hacer un hoyo en la tierra y plantar algunas plantas. Pudiéramos usarla para raspar algunas manchas de hongos en la pared. Pero no fue diseñada para eso. Esta cuchara va a ser eficaz, va a ser útil, va a lograr su mejor propósito cuando sea usada para lo que se pensó, se diseñó y se fabricó. Hermanos, de manera análoga a nuestra vida en Cristo ha sido creada para que la imagen de Cristo sea formada en nuestra vida. Pero muchas veces, hermanos, decidimos no limpiarnos. Decidimos vivir desenfocados del glorioso llamado que tenemos. Estamos pensando solo en lo terrenal y no en lo celestial y en lo eterno. Estamos pensando como si todo lo que tuviéramos fuera la vida presente, pero ya vimos, hermanos, que la vida presente es un pequeño espacio de tiempo comparado con la eternidad a la que Dios nos ha destinado. Ser santificado, hermanos, significa ser separado para Dios y sus propósitos. Y cuando nosotros una cuchara como esta la separamos exclusivamente para entrar en una cubeta de delicioso, cremoso y suculento helado, la estamos usando para el propósito para el que fue creada. Hermanos, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras.
las cuales ya Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Pero muchas veces queremos andar en el lodo, queremos andar en el estiércol, queremos andar raspando paredes, queremos seguir caminando en esos hábitos pecaminosos que prometen mucho, pero que realmente dan nada. Y entonces, hermanos, nos perdemos el privilegio de poder ser útiles para nuestro Señor. Cierra tus ojos. Estoy seguro que tienes algo que decirle al Señor con respecto a esto. Quizá tú has escuchado ya muchas veces el Evangelio. Tienes muchos años de caminar ya en la fe. Pero por alguna razón no procuras con diligencia ser auténtico para tu Dios, para tu Salvador. Hay rincones ahí en nuestro corazón que no dejamos que Dios toque, que no dejamos que Él transforme. En esta tarde, yo quiero animarte. No tengas esa fe pirata. Lo que más importa no es lo que piensan de ti los demás. Lo que más importa es lo que Dios piensa de ti y lo que Dios quiere seguir haciendo en ti, que es formar la imagen de nuestro Salvador Jesús en nuestras vidas. Deja de huir. Dejemos de poner excusas. Dejemos de seguir a un Jesús creado a nuestra imagen y semejanza y tomemos la decisión de seguir al Jesús revelado en las Escrituras. Sigamos al Cristo de poder, al Cristo que transforma vidas, al Cristo que nos da su gracia, su Espíritu, para que podamos ser diferentes. Entreguémosle al Señor todo aquello que nos estorba. Toda aquella basura que no hemos dejado que limpie de nuestra mente y de nuestro corazón. Traigamos a los pies de la cruz todo aquello que sabemos que no agrada a Dios. Porque en la cruz, hermanos, recibiremos gracia, recibiremos perdón, recibiremos limpieza y recibiremos, hermanos, el poder del Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Señor, te necesitamos tanto en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir enfocados en ti y en tu glorioso reino. Vamos a decirle: porque todo lo que hay de